El polvo del camino a Chalma, ese manto terroso que se levanta con cada paso de miles de peregrinos, guarda secretos tan antiguos como las montañas que lo circundan. Pero en aquel año de 1998, ese polvo no solo se alzó con la fe y el sudor de los devotos, sino que también pareció tragarse a dos almas, un padre y su hijo. Desaparecieron. Simplemente se desvanecieron entre la marea humana que buscaba el consuelo y la sanación en el santuario. 17 años. 17 años de un silencio sepulcral, de un vacío que se negaba a ser llenado, de una ausencia que se sentía más presente que cualquier cosa. Para la familia, esos 17 años fueron una eternidad de preguntas sin respuesta, de noches en vela, de un dolor sordo que se negaba a ceder. La esperanza, esa chispa tenaz que se aferra a lo más profundo del ser humano, luchaba por mantenerse viva en medio de la desolación. ¿Qué le sucede a una familia cuando una parte de ella es arrancada sin explicación, sin rastro, sin consuelo? La vida continúa, sí, pero con una grieta que jamás cicatriza por completo. Las calles que antes compartían, los recuerdos que antes atesoraban, ahora se vuelven fantasmas de lo que fue. La cotidianidad se tiñe de una melancolía persistente, de miradas perdidas en el horizonte, buscando una señal, un indicio, cualquier cosa que pudiera dar sentido a lo inexplicable. La fe que los llevó a ese camino se vio puesta a prueba de la manera más cruel. Pero la memoria, a veces, es un archivo caprichoso, y en ella pueden guardarse fragmentos de verdades que el tiempo intenta sepultar. En este relato, esa verdad comienza a resurgir, no de un informe oficial ni de una pista contundente, sino de la voz de un testigo inesperado. Un vendedor ambulante, uno más, entre la multitud de 1998, cuya memoria, hasta entonces un repositorio silencioso, se ve interpelada por la persistencia de la búsqueda familiar. Sus ojos, acostumbrados a observar el flujo constante de personas, a catalogar rostros y gestos, en el torbellino de la peregrinación, presenciaron algo. Algo que, durante 17 años, permaneció latente, esperando el momento adecuado para ser desenterrado. No fue un evento espectacular, ni un grito de alarma. Fue un detalle, una observación sutil, un instante que se grabó en su retina con una nitidez sorprendente, y que ahora, con la aparición de la familia en su búsqueda, cobra una relevancia monumental. Este testimonio, aunque fragmentado, como un rompecabezas al que le faltan piezas, es la llave que podría abrir la puerta a la verdad. Es la grieta en el muro del silencio. El primer rayo de luz que ilumina la penumbra de 17 años de incertidumbre. La cámara en este viaje no solo será un ojo observador, sino un vehículo para la empatía. Capturará la desolación de los años transcurridos, la quietud de los lugares que antes resonaban con la presencia de los desaparecidos, la fragilidad de los objetos que quedaron como mudos testigos. Veremos el peso de la espera en los rostros de quienes quedaron, la resignación mezclada con una chispa de esperanza que se niega a extinguirse. Pero también, y de manera crucial, la cámara se detendrá en la intensidad del presente, en el momento en que ese testimonio se pronuncia, en la reacción de la familia, en la explosión de emociones que ese relato, aparentemente insignificante, desata. No es solo la revelación de un hecho, es la resurrección de un dolor, la confrontación con una realidad que se creía inmutable. Es la demostración de cómo una sola voz, una sola memoria, puede tener el poder de desatar una tormenta, de reabrir heridas, pero también, y fundamentalmente, de encender de nuevo la llama de la búsqueda incansable de respuestas, de cerrar ese círculo que la desaparición dejó abierto y dolorosamente incompleto.
La narrativa se tejerá entre el pasado y el presente, entre la desolación y la esperanza, entre el silencio y la voz que rompe 17 años de olvido. El testigo, un hombre cuya vida transcurrió al ritmo cambiante de las estaciones y las peregrinaciones, se sentaba ahora en una modesta silla, el rostro surcado por el sol y el tiempo, pero con una mirada sorprendentemente lúcida. No era un erudito ni un detective, sino un observador nato, uno de esos individuos que, sin proponérselo, acumulan un archivo mental de detalles que para la mayoría pasan desapercibidos. Su puesto, estratégicamente ubicado cerca de uno de los accesos principales al santuario, le permitía contemplar el flujo incesante de devotos, cada uno con su propia historia grabada en el rostro, cada uno llevando consigo una carga, ya fuera de enfermedad, de agradecimiento o de súplica. Aquel 1998, sin embargo, hubo algo en la dinámica de un padre y su hijo que capturó su atención. No se trataba de una pareja particularmente llamativa. De hecho, su discreción fue precisamente lo que, retrospectivamente, los hizo destacar en la memoria del vendedor. Eran un par más en la marea humana, pero la forma en que interactuaban, un gesto particular del padre hacia el hijo, una mirada compartida que el vendedor interpretó como una mezcla de orgullo y una sutil preocupación, se quedó grabada en su conciencia. Era una imagen fugaz, pero lo suficientemente potente como para ser recuperada 17 años después, cuando la desesperación y la persistencia de la familia tocaron a su puerta. Ahora, consideremos cómo este tipo de memoria funciona. No es una grabación perfecta, sino una reconstrucción, influenciada por el estado emocional del observador y por los eventos posteriores. Para el vendedor, la desaparición de aquel padre e hijo se convirtió en una anécdota silenciosa, un punto de interrupción en el flujo normal de sus observaciones. No le dio una importancia trascendental en el momento, pero la imagen persistió. Cuando los familiares, con los rostros marcados por años de angustia, le presentaron fotografías y le pidieron detalles, esa imagen latente en su mente comenzó a activarse. El proceso de recordar, en este caso, no fue una simple evocación, sino una excavación activa, donde la información proporcionada por la familia actuó como un catalizador, ayudando a organizar y dar contexto a los fragmentos de memoria que el vendedor poseía. Es fascinante cómo un detalle aparentemente insignificante, como la forma en que un padre ajusta la mochila de su hijo, puede adquirir un peso monumental cuando se le une la tragedia de una desaparición. El vendedor no recordaba un crimen ni un accidente, recordaba la humanidad compartida en un instante, un momento de conexión que, ahora, se convierte en una pista vital. Además, la perspectiva del vendedor ofrece una visión única sobre la naturaleza de la verdad en situaciones de pérdida. Él no presenció el acto de la desaparición en sí, sino las circunstancias previas, los momentos que precedieron a la fractura. Su testimonio no es una confesión ni una acusación directa, sino una pieza del rompecabezas que ilumina el estado de ánimo y las interacciones de las personas involucradas. Es crucial entender que, en el laberinto de una desaparición, cada fragmento de información, por pequeño que parezca, puede ser el hilo conductor que lleve a la verdad. El vendedor, con su perspectiva desde la periferia, ofrece un punto de vista distinto al de la familia, quienes estaban inmersos en su propia vivencia emocional. Él vio lo que ocurrió desde fuera, con una cierta distancia objetiva, lo que le permitió notar detalles que en el torbellino del evento podrían haber pasado desapercibidos para los afectados. Su relato, por lo tanto, no solo aporta datos, sino también una capa de comprensión sobre la atmósfera y las dinámicas humanas presentes en aquel fatídico día. La memoria del vendedor, aunque valiosa, no opera en un vacío.
está intrínsecamente ligada a la percepción sensorial y al contexto ambiental de aquel día de 1998. Pensemos, por ejemplo, en los olores predominantes en el camino a Chalma, el incienso que se quemaba en puestos improvisados, el aroma dulzón de las frutas vendidas por comerciantes como él, el sudor de miles de cuerpos bajo el sol ardiente y quizás un matiz más sutil, el olor metálico de la tierra removida por las pisadas constantes. Estos estímulos olfativos, aunque no directamente relacionados con la desaparición, formaban la banda sonora invisible de la experiencia. La capacidad de recordar detalles visuales de un individuo puede verse potenciada o empañada por la intensidad de otros sentidos. El vendedor, al evocar la imagen del padre y el hijo, podría estar trayendo a colación no solo lo que vio, sino también lo que sintió en ese ambiente. Tal vez un cambio en la temperatura, una ráfaga de viento inusual que levantó el polvo de manera particular, o el sonido de un cántico específico que resonó en ese preciso instante. Estos elementos sensoriales actúan como anclas para la memoria, permitiendo una reconstrucción más vívida y detallada de un momento, incluso si la conexión lógica directa con el evento principal es tenue. La memoria no es una cámara fotográfica, sino una compleja red de asociaciones, donde cada estímulo contribuye a la forma final del recuerdo. Además, es fundamental considerar la psicología del testigo en relación con la multitud. Estar rodeado de miles de personas puede generar un efecto de disonancia cognitiva o, por el contrario, una hiperconciencia de los detalles que rompen la uniformidad del grupo. El vendedor, al ser un observador habitual de estas multitudes, desarrollaba una sensibilidad particular para identificar patrones y anomalías. La interacción entre el padre y el hijo, al no ser disruptiva ni escandalosa, sino más bien una manifestación de afecto familiar cotidiano, pudo haber sido precisamente lo que destacó en medio del bullicio y la devoción generalizada. Era un momento de calma y conexión humana en un mar de fervor, un contraste que, para un observador entrenado, resultaba llamativo. Ahora, imaginemos cómo esta percepción influye en la búsqueda de la verdad. El testimonio del vendedor no es solo un "los vi juntos", sino que implica una observación de su comportamiento, de su estado anímico aparente. Esto abre la puerta a especular sobre las circunstancias que rodearon su desaparición. ¿Estaban experimentando algún tipo de conflicto interno que se manifestaba en esa sutil preocupación del padre? ¿O era simplemente la carga de la peregrinación, la responsabilidad de cuidar a su hijo en un entorno desconocido? Estas interpretaciones, aunque subjetivas, son cruciales porque añaden capas de análisis al simple hecho de su presencia. Profundizando en la naturaleza del testimonio, es importante diferenciar entre el recuerdo de un evento y la interpretación de ese evento. El vendedor recuerda haber visto al padre y al hijo interactuando de una manera específica. La interpretación de que esa interacción contenía una mezcla de orgullo y preocupación es una capa adicional, una inferencia basada en su propia experiencia y comprensión de las dinámicas humanas. Por consiguiente, al evaluar su testimonio, debemos ser conscientes de que no es una grabación objetiva de hechos brutos, sino una narración filtrada a través de su propia conciencia. Sin embargo, precisamente en esa subjetividad reside su valor. Las inferencias y las sensaciones que un testigo asocia a un evento pueden proporcionar pistas valiosas sobre el estado emocional de las personas involucradas, lo que a su vez puede ayudar a reconstruir la secuencia de eventos. El vendedor, al compartir su percepción de la preocupación del padre, está ofreciendo una ventana a un posible estado mental que podría haber sido un factor determinante en lo que sucedió después. El desafío para la familia y los investigadores será discernir qué parte del relato es puramente observacional y qué parte es interpretativa.
pero ambas son esenciales para construir un panorama completo. La forma en que el vendedor describe ese momento, con una precisión casi cinematográfica, sugiere que no fue un recuerdo casual, sino un instante que, por alguna razón, se incrustó en su memoria de forma indeleble, esperando el momento propicio para resurgir. La desorientación temporal, que acompaña a una desaparición prolongada, es un fenómeno psicológico particularmente insidioso. Para la familia, los 17 años transcurridos no fueron una línea recta de tiempo, sino una serie de saltos y estancamientos. Cada aniversario, cada fiesta que pasaba sin ellos, cada noticia de otras familias reunidas, actuaba como un ancla que los devolvía al punto de partida, al instante en que la realidad se fracturó. Este fenómeno se conoce como tiempo detenido o tiempo congelado. Las rutinas diarias pueden continuar, pero internamente la psique permanece anclada en el momento de la pérdida, incapaz de avanzar. Es como si una parte vital de ellos siguiera atrapada en 1998, reviviendo el dolor y la incertidumbre una y otra vez. Ahora, comprendan cómo esto afecta la interpretación de un nuevo testimonio. La familia, al escuchar al vendedor, podría estar reviviendo no solo el momento de la desaparición, sino también las innumerables horas de búsqueda, las falsas esperanzas, las noches de llanto. El testimonio del vendedor, al ser la primera pieza nueva de información en mucho tiempo, irrumpe en este ciclo de tiempo detenido. No es solo un dato, es un catalizador que puede movilizar emociones y recuerdos que habían sido reprimidos o que se sentían inútiles. Por consiguiente, la forma en que la familia procesa esta nueva información está profundamente influenciada por esta experiencia de tiempo detenido. No es una recepción fría y analítica de hechos, es una explosión de sentimientos que deben ser gestionados. El recuerdo del vendedor, por ejemplo, de la preocupación en el rostro del padre, puede ser interpretado por la familia a través del prisma de sus propias suposiciones y miedos acumulados durante 17 años. Quizás siempre sospecharon que algo preocupaba al padre ese día, o quizás esa interpretación del vendedor les abre una nueva línea de pensamiento que antes no habían considerado. Es un proceso de reevaluación de todo lo que creían saber, o más bien de todo lo que habían dejado de saber. Imaginen por un momento estar en esa situación, escuchar una descripción detallada de un momento que ustedes mismos vivieron, pero que la memoria les ha presentado de forma fragmentada o distorsionada. La reacción no es solo de gratitud por la información, sino también de una profunda conmoción emocional al ver que una parte de su pasado, una parte de su dolor, es validada por un observador externo. Además, la naturaleza del testimonio del vendedor, como un detalle periférico, más que un evento central, introduce una capa de complejidad en la búsqueda. Él no vio a nadie llevárselos, ni presenció un altercado. Vio una interacción familiar, un momento cotidiano. Esto significa que la información que aporta no es una prueba directa de un acto ilícito, sino una pista que sugiere un estado emocional o una dinámica particular que podría haber sido un precursor de lo sucedido. Para la familia, esto puede ser tanto frustrante como esperanzador. Frustrante porque no es una respuesta definitiva, sino una nueva pregunta, una línea de investigación que se abre. Esperanzador porque, después de tantos años de vacío, cualquier indicio, por sutil que sea, representa un avance. Pensemos en cómo esto se traduce en la práctica de la investigación. La familia, al recibir este testimonio, no puede simplemente archivarlo como un hecho consumado. Debe ser explorado, contextualizado y, si es posible, corroborado con otros elementos. La preocupación que el vendedor percibió podría ser la clave para entender si el padre estaba lidiando con una situación personal,
si estaba planeando algo, o si simplemente reflejaba la tensión inherente a la peregrinación. Por último, la perspectiva del vendedor, al ser un individuo ajeno a la dinámica familiar íntima, ofrece una objetividad que la familia, por su propia naturaleza, podría haber perdido. Durante 17 años, sus interpretaciones y teorías sobre la desaparición han estado teñidas por el dolor, la culpa, la esperanza y la desesperación. El testimonio del vendedor, al provenir de alguien que no comparte ese bagaje emocional, presenta una visión externa que puede ayudar a clarificar la situación. Es como si un espejo se colocara frente a una habitación que ha estado en penumbra durante años. La luz que proyecta el espejo puede revelar detalles antes ocultos. Ahora, consideren cómo esta nueva luz puede ser recibida. Para la familia puede ser un alivio ver que alguien más percibió algo, que no estaban solos en su recuerdo o en sus sospechas, pero también puede ser perturbador, ya que podría contradecir sus propias teorías o abrir nuevas vías de dolor. La forma en que este testimonio es integrado en la narrativa familiar y en la investigación es crucial para la progresión hacia la verdad. Es una llamada a reexaminar el pasado con una nueva perspectiva, una que no está necesariamente cargada por las mismas emociones que han dominado a la familia durante casi 2 décadas. La naturaleza del testimonio del vendedor, al no ser una descripción directa del acto de la desaparición, sino de un instante previo, nos obliga a adentrarnos en el concepto de la memoria fragmentada y su papel en la reconstrucción de eventos traumáticos. A diferencia de un recuerdo lineal y completo, la memoria de eventos significativos, especialmente aquellos cargados de angustia, tiende a fragmentarse. Se conservan imágenes vívidas, sensaciones intensas, pero los nexos lógicos que las unen pueden ser débiles o inexistentes. Para el vendedor, el detalle de la interacción padre-hijo es un fragmento nítido. El ¿qué pasó después? Es un vacío. Esto es precisamente lo que ocurre con la familia. Durante 17 años han intentado coser esos fragmentos dispersos de su propia memoria, intentando crear una narrativa coherente a partir de recuerdos incompletos y emociones abrumadoras. La aportación del vendedor, entonces, no es una pieza que encaja perfectamente en un rompecabezas ya existente, sino una nueva pieza, quizás de otro rompecabezas, que obliga a reconsiderar la forma y el contenido del que se creía tener. Ahora considere cómo esta fragmentación de la memoria, tanto del testigo como de los afectados, impacta en la credibilidad y la utilidad de la información. La familia, al aferrarse a su propia versión fragmentada de los hechos, puede ser reticente a aceptar una nueva perspectiva que cuestione sus interpretaciones preexistentes. Por otro lado, el vendedor, al presentar su recuerdo como un dato objetivo, podría no ser plenamente consciente de las inferencias y las interpretaciones que ha proyectado sobre la escena. Un ejemplo concreto de esto podría ser la preocupación que él percibió. ¿Era realmente preocupación o simplemente la expresión de cansancio o la solemnidad que a menudo acompaña a las peregrinaciones? El vendedor puede estar narrando lo que cree haber visto, basándose en su propia experiencia vital y en la carga emocional que él mismo proyecta sobre el recuerdo. La tarea se vuelve entonces una delicada labor de discernimiento, de desentrañar la observación pura de la interpretación personal. Un proceso que requiere paciencia y una mente abierta por parte de todos los involucrados. Además, es crucial entender cómo la ausencia de un evento central observable por el testigo afecta la búsqueda de la verdad. El vendedor no puede ofrecer una pistola humeante, ni un detalle que apunte directamente a una causa específica de la desaparición.
Su testimonio se sitúa en la antesala de la tragedia, ofreciendo una instantánea de normalidad que, irónicamente, se vuelve perturbadora ante la magnitud de lo que ocurrió después. Esto nos lleva a la idea de la evidencia circunstancial en su forma más pura. La interacción padre-hijo por sí sola no prueba nada, pero en el contexto de una desaparición se convierte en un dato relevante. Es como encontrar una huella dactilar en una escena del crimen sin saber a quién pertenece. La huella está ahí. Es una prueba física de que alguien estuvo presente, pero su significado completo solo se revela cuando se conecta con otras piezas de información. Para la familia, este tipo de evidencia requiere un esfuerzo intelectual y emocional considerable para ser procesada. No es la respuesta que esperaban, pero es un indicio, una señal de que el camino hacia la verdad, aunque tortuoso, no ha llegado a su fin. En este sentido, la narrativa que se construye a partir de un testimonio fragmentado y circunstancial exige una metodología de investigación que vaya más allá de la simple recolección de datos. Requiere la triangulación de información, la búsqueda de corroboración y, sobre todo, la comprensión de que la verdad, en casos como este, rara vez se presenta de forma nítida y completa. La memoria del vendedor, aunque imperfecta, es un faro en la oscuridad. Nos recuerda que, incluso después de 17 años, la esperanza de encontrar respuestas no debe extinguirse. El desafío reside en cómo interpretar y utilizar esa luz, reconociendo sus limitaciones, pero valorando su potencial para iluminar rincones antes inaccesibles de la historia de esa familia. La forma en que la familia aborde este testimonio, con escepticismo saludable o con una apertura renovada, determinará en gran medida si este fragmento de memoria se convierte en un punto de inflexión o en otra piedra en el largo y arduo camino de su búsqueda. El vendedor, al relatar su experiencia, opera no solo como un testigo ocular, sino como un intérprete involuntario de las sutilezas sociales. Su percepción de la preocupación del padre, por ejemplo, no surge de un vacío, sino de un cúmulo de observaciones previas sobre el comportamiento humano en contextos de estrés o responsabilidad. Pensemos en cómo, en una peregrinación, las dinámicas de poder y cuidado entre padres e hijos se manifiestan de maneras particulares. El padre, quizás con una responsabilidad inherente a su rol, podría haber mostrado una tensión sutil, no necesariamente ante un peligro inminente, sino ante la propia magnitud de la tarea de guiar a su hijo en un entorno masivo y desconocido. El vendedor, al estar expuesto a innumerables interacciones similares, desarrolla una especie de radar social, capaz de detectar estas microexpresiones de responsabilidad o inquietud. Además, es fundamental considerar el contexto cultural en el que se desarrolla este evento. En muchas tradiciones mexicanas, la figura paterna a menudo se asocia con un rol de protector y proveedor, cargando con un peso emocional que no siempre se expresa abiertamente. El vendedor, inmerso en esta misma cultura, podría estar interpretando la conducta del padre a través de este lente cultural. Lo que para un observador externo podría parecer una simple muestra de afecto, para él, con su entendimiento implícito de las expectativas sociales, se transforma en un indicio de una carga o una preocupación latente. Por ende, su testimonio no es solo una descripción de lo que vio, sino también una ventana a cómo las normas y expectativas culturales moldean la percepción y la interpretación de los comportamientos humanos. Ahora reflexionemos cómo esta capa de interpretación cultural influye en la búsqueda de la verdad. ¿Estamos buscando un hecho objetivo o estamos desentrañando una narrativa influenciada por las propias preconcepciones del testigo y las de la sociedad en la que se desenvuelve? Por otra parte, la presencia de un vendedor ambulante introduce una perspectiva única sobre la observación en masa.
Estos individuos no son meros espectadores, son participantes activos en el ecosistema de la peregrinación. Su sustento depende de su agudeza visual y de su capacidad para anticipar las necesidades de los peregrinos. Un vendedor experimentado aprende a leer el lenguaje corporal, a identificar a quienes están perdidos, a quienes necesitan ayuda e incluso a quienes podrían representar un riesgo. La observación del Padre y el Hijo, por lo tanto, no es un avistamiento casual, sino una observación profesional, entrenada para detectar anomalías o patrones de comportamiento. El hecho de que este detalle haya persistido en su memoria a lo largo de 17 años sugiere que, en el momento de la observación, algo en esa interacción activó un mecanismo de alerta o de interés particular en el vendedor. Quizás fue la aparente normalidad en medio del fervor, o quizás una sutil desconexión entre el padre y el hijo que, para un observador atento, resultaba llamativa. En consecuencia, el testimonio del vendedor nos invita a considerar la veracidad no solo de los hechos narrados, sino también de la interpretación que el testigo hace de esos hechos. Su percepción de la preocupación podría ser una proyección de sus propias experiencias o expectativas. Sin embargo, incluso si esa interpretación es subjetiva, el hecho de que haya captado su atención de manera tan persistente es, en sí mismo, un dato relevante. Nos plantea la pregunta: ¿qué aspecto de esa interacción padre-hijo fue lo suficientemente inusual o significativo como para quedar grabado en la memoria de un hombre acostumbrado a ver miles de rostros y gestos cada día? El valor de su relato reside no solo en lo que vio, sino en lo que percibió y cómo esa percepción, a lo largo del tiempo, ha sido moldeada y retenida. Es una invitación a mirar más allá de la superficie y a considerar las capas de significado que pueden esconderse en los detalles aparentemente insignificantes de la vida cotidiana, especialmente en entornos tan cargados de emoción y significado como lo es un camino de peregrinación. La persistencia del recuerdo del vendedor no es un mero acto de retención pasiva de información, es más bien un reflejo de cómo la mente humana es capaz de tejer narrativas a partir de fragmentos aparentemente inconexos. El detalle que él atesoró sobre el padre y el hijo no existió en un vacío temporal. Estuvo rodeado de una miríada de estímulos sensoriales y emocionales propios del ambiente de una peregrinación. Pensemos, por ejemplo, en la cacofonía de voces, los rezos entonados en coro, las conversaciones cotidianas, los gritos de los vendedores, el llanto de los niños. En medio de este torrente sonoro, ¿qué hizo que la interacción de ese padre y su hijo resonara de manera particular? Quizás fue una pausa en el murmullo general, un momento de intimidad que contrastó con la algarabía circundante. O tal vez fue el tono de voz del padre, un matiz que, para el oído entrenado del vendedor, transmitió una resonancia distinta a la de las interacciones habituales. Además, el factor sorpresa, o la ausencia del mismo, juega un papel crucial en la formación de recuerdos perdurables. Si la interacción padre-hijo hubiera sido marcada por un evento dramático o escandaloso, es probable que el vendedor la hubiera registrado como tal, pero su naturaleza efímera podría haberla diluido en la memoria. Sin embargo, al ser un momento de aparente normalidad, un instante de conexión humana cotidiana, su permanencia en la memoria del vendedor se vuelve paradójica. Esta aparente insignificancia es, precisamente, lo que podría haber servido como un punto de anclaje para su psique, un detalle que, al no tener una explicación inmediata en el momento, quedó latente, esperando ser recontextualizado. Ahora, consideremos cómo esta aparente normalidad podría ser una pista.
¿Estaban intentando pasar desapercibidos? ¿O era un momento de profunda reflexión para ambos, una calma antes de una tormenta que solo el vendedor, desde su posición periférica, pudo atisbar de forma sutil? Profundizando en la mecánica del recuerdo, la evocación de este detalle por parte del vendedor no es una simple repetición. Es una reconstrucción activa, influenciada por el contexto actual de la búsqueda y por la información que la familia ha proporcionado. Al presentársele fotografías y detalles sobre la desaparición, el vendedor no solo accede a su memoria, sino que la moldea, la ajusta y la enriquece. Es un proceso dinámico donde el pasado y el presente interactúan. La forma en que narra ese instante, con una precisión casi cinematográfica, sugiere que no fue un recuerdo superficial, sino uno que se ha ido puliendo con el tiempo, quizás a través de repasos mentales inconscientes o, ahora, de forma consciente, al ser interpelado. Ahora, imagínese la fragilidad de este proceso. ¿Cuánto de lo que narra es la imagen original y cuánto es la interpretación que ha ido adquiriendo con el paso de los años y la presión de la búsqueda? Por consiguiente, el testimonio del vendedor, aunque valioso, debe ser analizado con una perspectiva crítica. Su memoria es una herramienta poderosa, pero no infalible. Los detalles que él proporciona, como la supuesta preocupación del padre, deben ser entendidos como hipótesis, como indicios que abren nuevas líneas de investigación, más que como verdades absolutas. La fuerza de su relato reside en su capacidad para perturbar el statu quo de la investigación, para introducir una nueva perspectiva que obligue a la familia y a las autoridades a reexaminar lo que creían saber. Es la chispa que puede reavivar la llama de la investigación, no porque ofrezca una respuesta definitiva, sino porque plantea nuevas preguntas, nuevas posibilidades. La forma en que estos detalles se integran en el mosaico general de la investigación determinará su verdadero valor. Es un recordatorio de que, en la búsqueda de la verdad, incluso los ecos más tenues del pasado pueden contener la clave para desentrañar los misterios más profundos. El testimonio del vendedor, al no ser una narrativa lineal de los eventos, sino una instantánea sensorial, nos introduce a la naturaleza del recuerdo episódico y cómo éste se ve afectado por el contexto emocional y ambiental. A diferencia de la memoria semántica, que almacena hechos y conceptos generales, el recuerdo episódico se centra en experiencias personales y contextuales, como la desaparición en Chalma. Para el vendedor, el recuerdo no es solo vi a un padre y un hijo, sino una experiencia multisensorial. El calor del sol en su piel, el murmullo de la multitud, el olor a incienso y tierra mojada. Estos elementos contextuales, a menudo subestimados, son los que anclan el recuerdo episódico en la mente, dándole una cualidad vívida y personal. Ahora, piense en cómo estos detalles sensoriales pueden ser cruciales. Quizás un cambio particular en la brisa que levantó el polvo de una manera inusual, o un sonido específico de las campanas del santuario en ese momento preciso, actuaron como disparadores que solidificaron esa imagen en su memoria. Estos no son meros adornos narrativos, son los hilos que conectan el evento con la percepción subjetiva del testigo, haciéndolo más creíble y a la vez más complejo de desentrañar. Profundizando en este aspecto, la forma en que la memoria episódica se reconstruye puede ser un arma de doble filo. Si bien proporciona detalles vívidos, también es susceptible a la distorsión y la infusión de información posterior. El vendedor, al recordar ese día 17 años después, no está reproduciendo una grabación perfecta. Está reconstruyendo el evento basándose en los fragmentos que su memoria ha preservado. Y esta reconstrucción puede verse influenciada por las conversaciones que haya tenido con la familia, por las noticias que haya escuchado, o incluso
por sus propias reflexiones posteriores. Por consiguiente, la credibilidad del testimonio no reside únicamente en la nitidez de los detalles sensoriales, sino también en la comprensión de este proceso reconstructivo. Es decir, debemos preguntarnos, ¿cuánto de lo que el vendedor narra es un recuerdo directo y cuánto es una interpretación o una adición posterior moldeada por el deseo de ser útil y de encontrar respuestas? La clave está en discernir los elementos sensoriales primarios, que son más difíciles de fabricar, de las interpretaciones que surgen de la inferencia y la emoción. Además, la perspectiva del vendedor como un observador casual, pero constante de la vida en el camino a Chalma, ofrece una visión única sobre cómo las rutinas pueden ocultar lo extraordinario. Su día a día implicaba una exposición continua a la diversidad humana, lo que podría haberlo vuelto complaciente ante las singularidades. Sin embargo, el hecho de que esta interacción padre-hijo haya trascendido esa complacencia sugiere que hubo algo intrínsecamente notable en ella, algo que rompió el patrón de lo cotidiano. Quizás fue la intensidad silenciosa de su conexión, o una aparente falta de sincronía que para un ojo entrenado delataba una narrativa subyacente. Ahora considere cómo esta observación de lo anómalo dentro de lo normal puede ser fundamental. No se trataba de un acto obvio de violencia o de una discordia abierta, sino de una sutil desviación del comportamiento esperado que el vendedor, por su familiaridad con el entorno, fue capaz de percibir. Este tipo de detalles, aunque difíciles de cuantificar, son precisamente los que a menudo revelan las verdades más profundas en situaciones complejas. En definitiva, el testimonio del vendedor, al basarse en el recuerdo episódico y sus particularidades, nos obliga a mirar más allá de la simple narración de hechos. Nos invita a considerar la experiencia subjetiva del testigo, la influencia del contexto sensorial y emocional en la formación de la memoria, y el proceso reconstructivo que ocurre al recordar. La aparente normalidad del momento capturado, contrastada con la tragedia subsiguiente, es precisamente lo que le otorga su poder intrigante. Es un recordatorio de que las verdades más elusivas a menudo se esconden no en los eventos espectaculares, sino en los instantes fugaces de la vida cotidiana, aquellos que, por su sutileza, pueden pasar desapercibidos para la mayoría, pero que, para un observador atento, pueden contener las semillas de una revelación. El vendedor, al ser un observador constante del flujo humano en Chalma, desarrolló una habilidad casi intuitiva para descifrar las dinámicas interpersonales que se manifestaban en la multitud. Su testimonio sobre el padre y el hijo no se limita a una simple descripción física, sino que se adentra en la resonancia emocional que percibió entre ellos. Este matiz es crucial porque va más allá de lo observable y se adentra en la interpretación de la atmósfera que rodeaba a la pareja. Pensemos en cómo, en un ambiente de fervor religioso, las tensiones familiares o las preocupaciones personales pueden magnificarse o, por el contrario, ser camufladas bajo un velo de devoción colectiva. El vendedor, con su experiencia en este contexto, pudo haber captado una discordancia sutil, un desajuste entre la energía del entorno y la energía de esa dupla particular. Dicha discordancia, aunque no explícita, se convirtió en un punto de anclaje para su memoria, diferenciándolos del mar de peregrinos. Ahora, considere cómo esta percepción de la resonancia emocional se traduce en una herramienta de análisis. No se trata de adivinar pensamientos, sino de interpretar las señales no verbales que en un contexto de alta carga emocional adquieren un significado particular. La forma en que el padre sostenía la mirada del hijo, la tensión perceptible en sus hombros o incluso la distancia física que mantenían entre sí, pudieron haber sido interpretadas por el vendedor como indicadores de una narrativa subyacente. Por ejemplo,
Es posible que el padre, abrumado por la responsabilidad de la peregrinación, proyectara una inquietud que el vendedor, a través de su propia experiencia vital, reconoció como un patrón de preocupación paternal. De igual modo, la respuesta del hijo, ya sea de sumisión, de curiosidad o de incomodidad, pudo haber añadido otra capa de interpretación a esa dinámica. Esta lectura de las interacciones, aunque subjetiva, aporta una dimensión psicológica al testimonio que trasciende la mera observación visual, ofreciendo pistas sobre el estado anímico y las posibles tensiones que rodeaban a la pareja. Además, es fundamental destacar la naturaleza contextual de esta percepción. La misma interacción entre padre e hijo, observada en un entorno distinto, podría haber pasado desapercibida. Sin embargo, en el contexto específico de una peregrinación a Chalma, con su carga espiritual y sus desafíos logísticos, cada gesto, cada mirada, adquiere un peso diferente. El vendedor, al estar inmerso en ese contexto, posee una sensibilidad particular para identificar las anomalías dentro de la norma. Lo que para un observador ajeno podría ser un simple momento de conexión familiar, para él se convierte en un detalle significativo que contrasta con la homogeneidad de la multitud. Por ejemplo, es plausible que, mientras la mayoría de los peregrinos mostraban signos de esfuerzo físico o devoción vocal, la pareja en cuestión presentara una quietud o una seriedad que en ese ambiente resultaba llamativa. Dicha quietud, lejos de ser una señal de paz, pudo haber sido interpretada por el vendedor como una manifestación de una preocupación profunda, un eco de una inquietud que trascendía el fervor religioso del momento. Consecuentemente, la riqueza del testimonio del vendedor radica en su capacidad para ofrecer una lectura microsocial de la dinámica humana dentro de un fenómeno de masas. No se trata de un evento aislado, sino de una interacción que se desarrolla dentro de un entramado complejo de emociones, expectativas culturales y exigencias prácticas. El vendedor, al ser un actor dentro de ese mismo entramado, posee un conocimiento tácito de sus reglas y sus sutilezas. Su interpretación de la preocupación del padre, por ejemplo, no es una invención arbitraria, sino una inferencia basada en su experiencia acumulada al observar innumerables interacciones similares en ese mismo contexto. Por lo tanto, su testimonio actúa como un prisma a través del cual podemos vislumbrar las complejidades emocionales que rodearon a esa pareja, ofreciendo una perspectiva que va más allá de lo meramente visual y se adentra en el terreno de la interpretación psicológica y social. La forma en que él narra ese instante, con una precisión que evoca una imagen vívida, subraya la importancia de estas lecturas sutiles del comportamiento humano en la reconstrucción de eventos pasados. La noción de memoria colectiva, en el contexto de peregrinaciones como la de Chalma, ofrece una capa de análisis fascinante y a la vez compleja. No se trata solo de la suma de recuerdos individuales, sino de un entramado de narrativas compartidas, de leyendas y experiencias que se transmiten y se reafirman a través de generaciones de devotos. El vendedor, al ser parte de esta comunidad de peregrinos y comerciantes, no solo posee su memoria individual, sino que también está inmerso en esta memoria colectiva. Su testimonio, por lo tanto, puede estar influenciado por las historias y las interpretaciones que circulan en ese ambiente. Quizás, sin ser plenamente consciente, su recuerdo del padre y el hijo ha sido sutilmente moldeado por anécdotas previas o por la forma en que la comunidad tiende a interpretar ciertas dinámicas familiares en el contexto de la fe. Ahora considere cómo esta memoria colectiva actúa como un filtro. ¿Hasta qué punto lo que él recuerda es una experiencia personal única
y hasta qué punto es un eco de narrativas ya existentes en la comunidad. Por consiguiente, la familia, al recibir este testimonio, se enfrenta no solo a la memoria de un individuo, sino también a la potencial influencia de una memoria colectiva. Las interpretaciones y las teorías sobre la desaparición que han circulado entre los peregrinos o los habitantes locales durante estos 17 años podrían haber permeado la conciencia del vendedor, de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, si existían rumores o especulaciones sobre posibles raptos, fugas voluntarias o accidentes en la zona, estas narrativas preexistentes podrían haber influido en la forma en que el vendedor interpretó la interacción padre-hijo que presenció. Es como si el testimonio individual se viera imbuido de una resonancia comunitaria, donde las experiencias compartidas y las interpretaciones colectivas dan forma a la memoria personal. Además, la dinámica de la memoria colectiva en un lugar de peregrinación está intrínsecamente ligada a la transmisión oral. Las historias se cuentan, se exageran, se adaptan. Un detalle que originalmente pudo haber sido insignificante, al ser repetido y reinterpretado por múltiples personas, puede adquirir un peso narrativo considerable. El vendedor, al ser parte de este circuito de comunicación oral, podría haber escuchado fragmentos de otras historias o incluso haber participado en conversaciones que, sin él darse cuenta, influyeron en la forma en que él mismo procesó y almacenó su recuerdo. Por lo tanto, al evaluar su testimonio, es crucial considerar el ecos de estas narrativas colectivas. No se trata de desacreditar su memoria, sino de comprender el complejo entramado de influencias que dan forma a cómo recordamos y compartimos experiencias significativas. En este sentido, la familia se encuentra ante un desafío adicional: desentrañar la verdad individual de la influencia de la memoria colectiva. Si bien el testimonio del vendedor es una pieza valiosa, su interpretación debe ser matizada por la comprensión de que no opera en un vacío social. Las narrativas compartidas, las leyendas locales y las interpretaciones comunitarias pueden haber tejido un velo sobre los hechos objetivos. Por ello, la labor de reconstrucción no se limita a corroborar el testimonio del vendedor con pruebas físicas, sino también a investigar las narrativas que han circulado en torno a la desaparición y a discernir qué elementos de su recuerdo podrían ser una manifestación de estas influencias colectivas. Al tejer los hilos de esta exploración, observamos cómo las capas de la memoria, tanto individual como colectiva, se entrelazan de maneras sorprendentes, redefiniendo nuestra comprensión de la verdad y su persistencia a lo largo del tiempo. Las percepciones individuales, a menudo fragmentadas y teñidas por la experiencia subjetiva, se revelan como puntos de partida, no como destinos finales, en la búsqueda de lo que parece haberse desvanecido. Comprendemos ahora que la ausencia de un evento central observable no anula la importancia de las huellas periféricas, aquellas que, aunque sutiles, insinúan la presencia de historias no contadas. La resonancia emocional, esa corriente invisible que fluye entre las personas, emerge como un lenguaje silencioso, capaz de transmitir verdades que las palabras a menudo no logran articular. Reflexionando sobre este viaje, vemos cómo las dinámicas sociales y culturales actúan como lentes a través de los cuales interpretamos el mundo y los eventos que ocurren en él. Las expectativas, las normas y las narrativas compartidas no solo dan forma a nuestra percepción, sino que también influyen en la forma en que la memoria se construye y se transmite. Es como si cada individuo fuera un canal, recibiendo y retransmitiendo señales, y la verdadera comprensión emerge solo cuando reconocemos la complejidad de estas transmisiones. La aparente normalidad de un instante,
cuando se confronta con la enormidad de una pérdida, adquiere un significado nuevo y perturbador, obligándonos a reconsiderar lo que consideramos trivial y lo que consideramos fundamental. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es palpable cómo la persistencia de la esperanza, incluso tras largos periodos de silencio y desolación, se convierte en un motor fundamental para la búsqueda de respuestas. La memoria, en su capacidad para retener y evocar, se transforma en un faro, guiando el camino a través de la oscuridad. Las pequeñas grietas en el muro del olvido, aquellas que parecen insignificantes, son las que, con el tiempo y la perseverancia, pueden conducir a la revelación. La convergencia de estas ideas nos prepara para un entendimiento más profundo de cómo el pasado, incluso cuando parece irrecuperable, puede seguir resonando en el presente, impulsando la necesidad humana de cierre y de sentido. El polvo del camino a Chalma, ese testigo silencioso de innumerables plegarias y esperanzas, se alza ahora no solo como recuerdo de una desaparición, sino como metáfora de la propia naturaleza de la memoria y la verdad. Lo que en 1998 se desvaneció entre la multitud, dejando un vacío que 17 años no lograron llenar, comienza a tomar forma no como una historia completa y cristalina, sino como un mosaico de fragmentos, de ecos y de percepciones. El testimonio del vendedor, ese hilo inesperado que emerge de las profundidades del tiempo, nos enseña que la verdad raramente se presenta de forma unitaria y concluyente. En cambio, se revela en la confluencia de miradas, en la resonancia de sensaciones, en la interpretación de gestos que, en su aparente insignificancia, guardan el peso de lo inefable. Hemos navegado por las complejidades de la memoria individual y colectiva, comprendiendo cómo el tiempo, las emociones y el contexto cultural tejen y destejen los hilos de lo que recordamos. El detalle fugaz, capturado por el vendedor, esa instantánea de una interacción padre-hijo, se convierte en una ventana a un universo de significados no expresados, un testimonio de que, incluso en la vastedad de una multitud, la conexión humana o su ausencia deja una marca indeleble. La preocupación percibida, la dinámica sutil entre dos almas, trasciende el mero hecho observable para adentrarse en el terreno de la interpretación, recordándonos que nuestra comprensión de los eventos está intrínsecamente ligada a nuestra propia experiencia y a las narrativas que hemos interiorizado. La búsqueda incansable de respuestas, esa llama que la familia ha mantenido viva contra viento y marea, encuentra en este testimonio un renovado impulso. No es la respuesta definitiva, sino la confirmación de que la historia no ha terminado de escribirse. Es la validación de que el silencio no es sinónimo de olvido y que la memoria, incluso fragmentada, posee una fuerza inaudita para iluminar la oscuridad. El polvo, que una vez pareció sepultar a dos personas, ahora se levanta, no para ocultar, sino para revelar, para señalar el camino hacia una comprensión que, aunque dolorosa, es necesaria. La cámara que capturó la desolación de los años transcurridos también ha enfocado la intensidad del presente, el momento en que una voz rompe el silencio y la esperanza renace, no como una certeza, sino como una posibilidad. La verdadera práctica comienza ahora, la de integrar estos fragmentos, de confrontar las interpretaciones y de seguir buscando no solo las respuestas que anhelamos, sino también la profunda comprensión de cómo los eventos del pasado continúan resonando en el presente. El camino a Chalma, como la vida misma, está sembrado de misterios, pero también de la inquebrantable capacidad humana para recordar, para sentir y, sobre todo, para nunca dejar de buscar la luz, por tenue que sea, que nos guíe hacia la verdad y quizás hacia la paz.